Ya, estamos de vuelta. Penúltimo día. Estábamos viendo entonces la clase magistral 8. Estábamos hablando de las superficies que son orientables. Ya, que en el fondo, así como en términos muy simples, son superficies que tienen orientación para arriba y para abajo. Ya, como dice acá, o como se ve aquí en la imagen, hay dos orientaciones para cualquier superficie orientable cuando estamos en superficies que están contenidas en R3, por supuesto. Se fijan que ahí hay un vector normal que va hacia arriba en cada punto, y acá hay un vector normal que va hacia abajo. Uno indica la orientación positiva, la otra indica la orientación negativa. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, hay una fórmula para sacar este n. Dice si S es una superficie suave y orientable, parametrizada por R de U, B, entonces tiene la orientación del vector unitario normal, que es el producto cruz. ¿Ya? Acuérdense que cuando teníamos una superficie, ¿sí? Cuando tenemos una superficie en un punto, en ese punto habían dos vectores tangentes ahora, el RU y el RB, ¿cierto? Entonces el producto cruz entre ellos era un vector que es perpendicular a los dos. RU, va. Aquí quizás no está muy bueno este rosadito. El RU cruz RB. ¿Ya? Ese vector es normal, o sea, es perpendicular a los dos, por ende es perpendicular al plano en ese punto. ¿Ya? Eh, pero el tema es que este vector no necesariamente tiene norma 1, y las orientaciones tienen que estar dadas por vectores unitarios. Entonces, por eso el n es el vector que es el producto cruz entre RU y RB, pero se divide por la norma para que mantenga la misma dirección, pero sea más chiquitito, es decir, unitario. ¿Ya? Ese sería el n entonces. Tiene la misma dirección que el RU cruz RB, pero versión norma 1. ¿Ya? En el fondo, este es como el análogo en algún sentido, con algunas comillas varias, como a este, ¿se acuerdan? Que estaba, este se llamaba vector tangente y este se llamaba vector tangente unitario. Ya, aquí tenemos el vector RU cruz RB y tenemos también el n, que es el R', o sea, las derivadas dividido por la norma de las derivadas. Se fijan que es como más o menos un similar, pero entre varias comillas. Así que es bueno que lo entiendan mejor quizás por separado. ¿Ya? Así que de esa forma se saca el n, producto cruz entre RU y RB, y después se lo dividen por su norma. ¿Ya? En caso donde la superficie S es el grafo de la función g, que parte en R2 y llega a R, una parametrización posible es algo así, cuyo vector unitario es eso. Ya, bueno, aquí en el fondo, ¿qué nos están diciendo? Si tenemos una función, ya, que es de dos variables, ya, esta función está dada por la función g, o sea, esa superficie, ¿verdad? Ya, esa es la función g de x, y. Entonces, cuando yo tengo una función de dos variables que define una superficie, tengo una parametrización gratuita, ¿ya? Al igual como pasaba en el caso de las integrales de línea, cuando uno, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando uno tenía una función f de x que definía una curva, entonces una parametrización gratuita de esta curva, ya supongan que este es el A y este es el B, si yo quería una parametrización de esta curva, y esa curva está dada por una función f de x, bueno, de hecho quizás no necesitamos usar esa letra. Si tenemos una función dada por f de x, que con dominio a, b, entonces una parametrización gratuita de esa era tomar el x como t y en la segunda coordenada poner la función.
y el t iba a estar en el dominio. ¿Sí? Entonces, cuando uno echa a correr los valores de t en esta parametrización, la parametrización va a ir dando todos estos puntos. ¿Ya? Eso era una parametrización gratuita cuando tenemos la curva que es una función de una variable. ¿Ya? Ahora es lo mismo, pero en dos variables. Entonces, si tenemos una función que define una superficie, también tenemos una parametrización gratuita para esa superficie, ¿ya? Que es la dada por eso. En el fondo, bueno, podríamos pensar que el u va a ser la x y el b va a ser la y. Entonces la primera coordenada la dejamos igual, las primeras dos las dejamos igual, así mismo como acá dejábamos t en la primera coordenada, o sea, la variable la dejamos intacta. Ahora las dos primeras variables las dejamos intactas, y la tercera va a ser la función. ¿Se fijan? Esa va a ser siempre una parametrización gratuita cuando tengamos que una superficie viene dada por una función de dos variables. Siguiendo la idea de que cuando teníamos una curva dada por una función de una variable, también teníamos una parametrización gratuita de ella, tomando el t, f de t. Solo que ahora hay que tomar x, y, g de x, y. O u, b, g de u, b. ¿Ya? Es completamente análogo. Entonces, esa es una parametrización gratuita. Cuando tengan la superficie dada por una función, ponen x, y en las primeras dos y en la tercera ponen la función, y el x, y se va a mover en el mismo dominio, y ahí tienen una parametrización entonces. Ya, acá, en verdad no está bien que hayan usado la palabra grafo, de haber sido gráfico. Un grafo es otra cosa. Y esta D generalmente es mayúscula. Así que son detallitos que ahí yo voy a ir corrigiendo. Ya, pero bueno, entonces tenemos ya, con ese resultado tenemos para parametrizar hartas superficies. Cualquier superficie que esté dada por una función, ya la sabemos parametrizar. Esto va a incluir eh, superficies como los paraboloides, todas esas que hemos estado trabajando, ahora las podemos parametrizar porque tenemos una parametrización gratuita para ellas. ¿Ya? Y de hecho también tenemos cómo calcular el vector unitario, vector normal unitario, que es el que le da la orientación a la superficie, ¿ya? En este caso, si nosotros hacemos este cálculo, o sea, ya tenemos esta superficie que está dada por la función g, entonces nosotros ahora le queremos calcular un vector n que le dé la orientación. Entonces basta con hacer esto, el Rx, o sea, derivar esto respecto a x, el Ri, o sea, derivar esto de aquí arriba respecto a y, y después eso dividirlo por la norma del producto cruz, ¿ya? Y eso les va a dar siempre esto mismo. En verdad esto, si si uno tiene esta parametrización, esto sale solo, ¿ya? En verdad no es como tan parte de la fórmula bacán es la que el NRX cruz RI partido por la norma, ¿ya? Esto todo sale al derivar esto. Si uno lo deriva respecto a X, lo deriva respecto a Y, y después esos dos vectores le saca producto cruz, les va a dar esto, ¿ya? Pero, como les digo, sale solo cuando uno sabe sacar los productos cruz, ¿ya? Entonces no tienen para qué memorizarse esa fórmula en lo absoluto, basta con que conozcan esto. Ya, pero lo que sí es importante observar acá es que como el signo de la componente K es positivo, bueno, en este caso la componente K se refiere a la tercera coordenada, porque vamos a decir que es IJK, I tongo, J tongo, K tongo. La tercera componente es 1, que cuando nosotros le metamos este escalar va a ser 1 partido por esto. Esto claramente es positivo, ¿cierto? Es la raíz de algo positivo. Entonces, 1 partido de la raíz de algo positivo es positivo. Por lo tanto, la tercera componente siempre es positiva. ¿Qué nos está diciendo eso? Que entonces está nuestra superficie. Oh, qué bonito apareció. Justo quería hacer ese mismo dibujo. Quería hacer exactamente ese mismo dibujo. Y me apareció apretando algo en el lápiz. No sé cómo lo hice. Ya. Este n, en el fondo, siempre apunta para arriba. Cuando la superficie viene dada por una función de dos variables, como su tercera coordenada siempre es positiva, eso nos dice que apunta en la dirección del z positivo, o sea, hacia arriba.
¿Ya? En el caso particular, por supuesto, en que la superficie venga dada por una función, pues eso no pasa con todas las superficies, pero ya sabemos que si lo es, o sea, si la superficie sí viene dada por una función de dos variables, entonces su tercera componente, la tercera componente del vector n, que es el que le da la orientación, es positivo, por ende, la superficie tiene orientación hacia arriba. ¿Ya? Si esa es una superficie cerrada, como por ejemplo las esferas, eh, o sea, una superficie frontera de una región sólida E. O sea, en el fondo, una superficie cerrada es el cascarón de algún sólido. ¿Sí? Eh, Su orientación positiva es aquella para la cual los vectores normales señalan hacia afuera. O sea, esta esfera tiene orientación positiva porque tiene su vector normal apuntando para afuera. Y si señalan hacia el interior, entonces se dice que la orientación es negativa. Entonces, si la figura es, o sea, si la superficie es abierta, orientación positiva es así, orientación negativa es para abajo. Y si la superficie es cerrada, orientación positiva es para afuera y orientación negativa es para adentro. ¿Ya? Así de sencillo. Pero en todo caso, eso siempre viene de sacar el vector normal. No es tanto lo que uno tiene que saber previo, esas son observaciones extras. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a llegar a nuestra definición. ¿Se acuerdan que nosotros queríamos sacar el análogo de la situación de, teníamos una curva, teníamos la parametrización de la curva, teníamos un campo vectorial, llamémosle F, ¿no? Entonces, la integral de línea sobre la curva del campo vectorial se definía así, o también se podía definir así. Eh, Así, ¿ya? Porque el DR en el fondo era TDS, ¿sí? Esas dos cosas eran lo mismo. Y eso era porque el T es R partido por su norma, ¿sí? Y el DS es, bueno, DS de T era la norma del vector también. Entonces, el DS solito es la norma por DT. La norma por DT. Eso sería TDS. Bueno, ahí le puse el tero. O sea, aquí yo quiero escribir TDS. Eso es eso. Ya, entonces ahí. Ya está. Porque el R vector por DT ese es el DR, ¿cierto? Entonces el DR es lo mismo que TDS. ¿Ya? El DS es escalar y el T es vector, así que no hay nada, ahí no es producto punto, es producto de escalar por vector. ¿Ya? Entonces nosotros queremos definir la integral de línea sobre una curva C, o sea, queremos hacer el análogo, perdón, a la integral de línea sobre una curva C de un campo vectorial F, donde la curva está parametrizada por R. ¿Ya? Y nosotros vamos a llegar a un análogo de la verdad, de esta escritura. De esta escritura. No, no tanto esta. Después igual vamos a dar una análoga a esa, pero primero vamos a llegar a algo similar a esto, haciendo el análogo de integrales de superficie con integrales de línea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegar a eso? Tenemos esta superficie, bueno, leamos un poquito esto para que vayamos viendo qué significa cada una de las letras. Sea S una superficie orientable con campo de normales unitario n. Ya, o sea, tenemos una superficie orientable en donde el n nos da el vector unitario, el vector normal n, ¿cierto? Que es perpendicular a los puntos, etc. Ya, entonces ahí está la superficie y ahí está el n, que le da la orientación. Entonces, imaginemos que hay un fluido de densidad ρ de x, y, z, o sea, y campo de velocidad v de x, y, z, que circula a través de S. ¿Qué quiere decir esto? Que la superficie S, o sea, está traspasando un fluido por la superficie S. O sea, imaginen que va pasando agua por la superficie S. Ya sea para arriba, para abajo, da lo mismo.
Bueno, en este caso el vector normal va para arriba, entonces el flujo va hacia arriba. Ya el vector normal indica para dónde va el fluido. Entonces, el fluido que va traspasando la superficie S va con velocidad v y tiene densidad ρ. ¿Ya? Entonces, el caudal, que es masa por unidad de tiempo, por unidad de área, es ρ de v. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, lo que nos dicen es que caudal es igual a masa por unidad de tiempo. Masa por tiempo. ¿Ya? Y por unidad de área, o sea que es caudal por área en el fondo. Eso estaría siendo ρ b, del b vector. Fíjense, ¿qué significa caudal partido por área? Acá, esta es una superficie que tiene pedacitos de, o sea, por donde va pasando un fluido, ya con un cierto caudal, ya donde el caudal es masa por tiempo. O sea, un caudal grande es cuando va pasando harta masa en un cierto tiempo. Y si va pasando menos masa en ese mismo tiempo, el caudal es menor. Es como la cantidad de agua que trae el flujo, ¿ya? Eso es caudal grande, es como la masa de agua por unidad de tiempo. Entonces, caudal grande es mucha masa por unidad de tiempo, caudal chico es poca masa por unidad de tiempo. ¿Ya? Acá en verdad no es por partido, es masa por unidad de tiempo. Eso es caudal, masa por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué significa caudal por unidad de área ahora? Aquí pensemos que esto es una unidad de área. Entonces, por ese parche, así se le llama a esos pedacitos, como dice ahí, por ese parche de la superficie, que es una unidad de área, está pasando una cierta cantidad de agua, un caudal. Entonces, eso significa caudal por unidad de área. Es cuánta agua está pasando por cada uno de estos parchecitos. Ya, entonces, si dividimos S, o sea, si tomamos la superficie completa y la dividimos en pequeños parches, como ese es uno de los parches, entonces S y J, si es suficientemente pequeño, S y J es casi un plano. Ya, o sea, si tomamos acá un parchecito así muy ínfimo, es prácticamente plano, y podemos aproximar la masa del fluido que lo atraviesa en la dirección del vector normal n por unidad de tiempo mediante esta cantidad de acá. O sea, ¿qué cosa es esto? Esto es la cantidad de líquidos, o bueno, yo dije líquido, de fluido. Esto es la cantidad del fluido que está traspasando por ese parche. ¿Ya? Pero por cada unidad de tiempo. Entonces entendamos un poquito esa definición. Entendamos un poquito la definición. Entonces, el ρ por v dijimos que era caudal por unidad de área, o sea, cuánta masa en el tiempo está pasando por cada una de estos pedacitos. El n es la dirección hacia donde corre el caudal, o sea, en este caso el caudal va en la dirección del vector n, hacia allá. Y ese tiene norma 1, así que no afecta eh, los tamaños de esto. Y el A, S y J es el área de eso. ¿Ya? Entonces fíjense qué significa esto. Esto es el área del parche que está siendo multiplicada por el vector n. ¿Ya? Entonces en el fondo, n por el área es esto, pero moviéndose en la dirección del vector n. O sea, es como ese parchecito moviéndose en la dirección del vector n. Y eso lo estoy multiplicando por el caudal. Entonces estoy calculando el caudal que se va moviendo por el parchecito eh, en la dirección del vector n. ¿Ya? Entonces, bueno, y aquí vamos a hacer lo típico que hemos hecho ya como 1000 veces en este curso, pero ahora aplicado a este contexto, que es, por supuesto, hacer tender el S y J, que es el parchecito, hacerlo tender a cero en área. ¿Sí? En el fondo que de alguna forma el A, S y J tienda a ser un punto, de tal forma que ahí estemos calculando el caudal completo, o sea, y después vamos a sumar
los caudales de todos los puntitos, ¿cierto? O sea, vamos, porque esto es de un parche. Entonces yo después quiero sumar todos los parches, ¿ya? A lo largo de, acuérdense que esto se basa en un dominio D. Entonces yo voy a hacer la suma sobre el dominio D de todos los parchecitos, pero haciendo que estos vayan tendiendo a cero. Y eso me va a dar el caudal, el flujo completo que está pasando a través de esta superficie de este fluido. ¿Ya? Veamos entonces cómo quedaría eso en la formalidad. Ahí está. Entonces, sumando sobre toda la superficie y tomando el límite, obtenemos que, fíjense cómo queda. El rho B queda igual. Rho B. Punto N, eso queda igual. Rho B punto N queda igual. Rho B punto N queda igual. Ahora, las áreas de estos parchecitos yo quiero que tiendan a cero. O sea, voy a decir que un parchecito ahora cuando ya son infinitamente pequeños, un parchecito así muy chiquitito, tiene área de S. ¿Ya? Entonces, cuando el parchecito es infinitamente pequeño, esto queda así. El área se cambia por un diferencial de área, o diferencial de superficie, si quieres. Y ahí voy a estar calculando en el fondo el caudal que va pasando por ese puntito. Y después yo quiero sumar encima de toda la superficie. Entonces, como la superficie está basada en una parametrización en la región D, sería esa la definición. Rho B n están iguales, el área de la superficie se cambia por un diferencial de área de superficie chiquitito, ¿cierto? Y después sumo todo a lo largo de la parametrización de la superficie completa. ¿Ya? Y ahí se obtiene entonces, ahora sí, ahí se obtiene entonces esto. Entonces, sumando sobre toda la superficie y tomando el límite, nos da esto. ¿Esto qué representa? El flujo de fluido que está traspasando por la superficie S en la dirección del vector n. ¿Ya? O sea, ahí va pasando un fluido, entonces con esta integral doble nosotros calculamos el flujo que está traspasando esa superficie en la dirección del vector n. ¿Ya? Y bueno, aquí lo descomponen un poco porque el ρ es ρ de x y z, el v es v de x y z, el n es n de x y z. ¿Ya? Y esto es un producto punto. Entonces, cuya interpretación física, como les dije, es el caudal que atraviesa la superficie S en la dirección del vector n. ¿Ya? Si escribimos el ρ b, ¿ya? Eso es una función vectorial al final, porque la velocidad es una función vectorial. Entonces, si la multiplico por ρ, que es una función escalar por función vectorial, que es una función vectorial, entonces a esta le vamos a llamar f. Al ρ por la densidad por el vector velocidad le vamos a llamar f. Entonces f es un campo vectorial en R3 y tenemos la siguiente integral de superficie o integral de flujo. Ese es el otro nombre que yo estaba buscando delante. Entonces las integrales de línea se calculan sobre curvas y las integrales de flujo se calculan sobre superficies. ¿Ya? Entonces tenemos la siguiente integral de flujo de la función f sobre la superficie S, que sería esto de acá. La integral doble sobre la superficie, bueno, no digamos integral doble, digamos la integral de flujo sobre la superficie del campo vectorial por diferencial de superficie. ¿Ya? Y escrito en la manera descompuesta sería la integral de superficie o bueno, la integral de flujo sobre la superficie S, del campo vectorial por n, donde n es el vector normal, ¿cierto? Que es el que da la dirección del flujo, también por ds, pero este ds, fíjense que no es vectorial. Este ds es escalar. En cambio acá, el ds es vectorial. Eso es porque, bueno, nosotros en general esto lo vamos a escribir así. El f es vector, ¿cierto? Como ds vector. Este sería el análogo con este. ¿Se fijan? Porque acá ay, perdón. En este caso de acá, el R es vectorial, ¿cierto?
Y el R vectorial se puede descomponer como T por ds, donde el T es el vector tangente, y que en el fondo el vector tangente da la dirección que va siguiendo la curva. Acuérdense que la curva, si va así, el vector tangente va dando la dirección en que va la curva. Y aquí más o menos lo mismo, porque el vector n da la orientación de la superficie, que sería como la dirección de la curva, solo que en una superficie, las superficies no tienen orientación propiamente tal, tienen, o sea, no tienen dirección propiamente tal, tienen orientación. Entonces, esta escritura de acá sería la análoga a la f de r, ¿ya? Solo que ahora es f de s. Y si el s lo descomponemos en lo que es o bueno, si quieren lo podemos ver así, que el ds lo vamos a descomponer como el vector n por ds escalar, ¿ya? Donde el n es como el análogo al t. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hablado? Solo que el n en el caso de superficie no me da la dirección para donde va la curva, sino que me da la orientación que tiene la superficie. ¿Ya? Entonces, bueno, esas son las dos escrituras. Esta de acá sería como la análoga a esta. Eh, y la FDS sería como la análoga a la FDR. ¿Ya? Entonces, tenemos la idea como de integral, ¿cierto?, de flujo sobre ahora un campo vectorial. Entonces, integral de superficie o integral de flujo es lo mismo, ¿sí? Quizás es más inteligente usar flujo, ¿ya? Lo que pasa es que quizás no se usa tanto porque flujo como que igual da una motivación física en el fondo. Y las integrales de flujo igual se pueden usar en cosas que no son físicas, que no tengan mucho que ver con un flujo de un fluido, ¿sí? Por eso no se usa tanto, pero me parece que está bien. O sea, si yo calculo integrales de línea sobre curvas, entonces yo calculo integrales de flujo sobre superficies, ¿ya? Y las funciones a las cuales se les calcula integrales de línea o integrales de flujo son campos que pueden ser escalares o vectoriales. Y tenemos una definición distinta para cada uno de ellos. ¿Ya? Así que ahí está la definición final, que era la que nos faltaba, ¿cierto? Si queríamos hacer el análogo completamente de las integrales de flujo con las integrales de línea. ¿Ya? Así que ahí está. La integral de flujo de un campo vectorial sería eso. Y si le quieren dar una interpretación física, entonces la F tiene que ser un ρ por velocidad, donde el ρ es la densidad del fluido y en cada punto, y v es la velocidad del fluido en cada punto, y en ese caso la integral de flujo corresponde con la suma, ¿cierto?, de todo el flujo que va traspasando la superficie S, en la dirección del vector normal n. ¿Ya? Ahí está entonces, lo tenemos, por fin. Y bueno, también podemos seguir dando, asimismo como la integral de línea, tenía como 4 escrituras, ¿se acuerdan? Que teníamos vamos a ir haciendo la análoga. Entonces las de línea tenían esta, que ahora en este caso, bueno, sobre la curva C, ahora en este caso es sobre la superficie S, y F de S con el S vectorial. Teníamos acá también la escritura así, ¿cierto? Que el T da la dirección de la curva por el arco, y acá sería entonces así, y el ds se descomponía como el vector n por un ds escalar. ¿Ya? Igual este ds es diferencial de superficie y este ds es diferencial de arco, ¿sí? No es lo mismo. ¿Ya? Porque este ds recorre una curva y este ds recorre una superficie. ¿Ya? Y teníamos otra, para las integrales de línea teníamos la escritura entre A y B, ¿cierto? De la función evaluada en la parametrización, que esta era como la más práctica cuando uno quería calcular, era así, con la norma del vector derivada. ¿Sí? Esta era una de las tantas formas que es como la más práctica cuando uno tiene el flujo,
sea, bueno, cuando uno tenía el campo vectorial y tenía la parametrización, esta era como la más práctica para calcular la integral del campo vectorial. ¿Ya? En este caso sería esta. Entonces la vamos a agregar aquí a nuestro resumen. Entonces va, pero si se fijan es lo análogo a eso, porque va la integral sobre el dominio D, donde D es donde se mueven los parámetros, el dominio de U y B, igual que acá. El A, B era el dominio del parámetro T, acá la región D es el dominio del parámetro, de los parámetros U, B. Después va la función evaluada en la parametrización. Y, no, pero ya, aquí, perdón, esto iba con norma cuando era campo escalar, perdón. Iba con producto punto cuando era campo vectorial. Ahí, producto punto. Con el R'. ¿Ya? Y si se fijan, nosotros siempre hemos cambiado el R' por RU cruz RB, pues, entonces eso se va a mantener. ¿Ya? Diferencial de A. ¿Ya? Así que ahí tenemos los análogos con respecto a la integral. Estas son tres escrituras de la integral de línea sobre, o sea, sí, integral de línea sobre una curva de un campo vectorial. Acá tenemos tres escrituras de la integral de flujo sobre una superficie de un campo vectorial también. ¿Ya? Esos son los tres análogos. Y esta tercera también es la más práctica cuando uno tiene el campo vectorial F y cuando uno tiene también la parametrización. Porque teniendo la parametrización, esto es llegar y calcular en el fondo. Habría que ver bien, obviamente, cómo queda el dominio para poder sacar el valor de eso numérico, pero teniendo la función y teniendo la parametrización, es echar a correr la fórmula, como estábamos diciendo ahora. Ya, así que aquí hay un ejemplo, pero antes vamos a hacer ese ejemplo con... o sea, es que hay ejemplos parecidos en el taller global, así que nos vamos a pasar al taller global y ahí vamos a hacer uno como bien resuelto con los detalles. Eh, bueno, quería mostrarle, no, este es un detalle. Bueno, aquí hay una nota, como una observación, cómo podemos asegurarnos que el vector normal R phi cruz R teta, que en este caso son los parámetros de la parametrización de la esfera, da la orientación positiva hacia afuera. Bueno, y aquí dan una explicación de que el seno es positivo cuando el phi no se mueve de 0 a 2 pi, pues se mueve de 0 a pi, ¿no? Entonces el phi, como va entre 0 y pi, el seno es positivo. Entonces A por seno es positivo y A por seno es la coordenada z del, del, del vector producto cruz. ¿Ya? Aquí está el vector producto cruz. Bueno, de hecho no es la coordenada z solamente, sino que queda como escalar multiplicando el vector inicial. Entonces esto es positivo. ¿Ya? Esto es solamente para indicar que esta parametrización nos da una orientación positiva de la esfera. Y así se ve, bueno, aquí lo están pensando como flujo también. O sea, en el fondo aquí hay un flujo que está corriendo en la dirección del n, que el n va para afuera. Si nosotros tomamos esta parametrización, la estándar, esta parametrización de la esfera, entonces el n queda hacia afuera, positivo. ¿Ya? Entonces, si calculamos la integral de flujo sobre este campo vectorial, esto va a significar un flujo que va corriendo a través de la esfera. O sea, podríamos pensar que es un flujo que parte en el origen y como que explota y va corriendo el flujo hacia todos lados, como el Big Bang. ¿Ya? Y entonces así se vería la situación gráfica del flujo, cómo se va expandiendo y va atravesando las superficies. ¿Ya? Se fijan que va eh, en el sentido positivo de este tema. Ya, así que eso, pasémonos al taller global porque ya hemos visto mucha teoría y nos falta como resolver ejercicios para que vean cómo encontrar el vector n. eh, o sea, primero, bueno, hay que sacar el RU, sacar el RB, sacar el producto cruz, sacarle la norma, o si es que no hay que sacarle la norma, o bueno, sí, si uno quiere sacar el vector n, uno tiene que tomar el producto cruz, dividirlo por la norma, después hacer el producto punto con la función f, y resolver, ¿ya? Y eso puede tener alguna interpretación también
en contextos. Ya, así que pasémonos al taller global. Ay, como que me he ido yendo bajo de a poquito. Pasémonos al taller global 8.1. Ya les subí todos los talleres globales del módulo 8 por si acaso, con solución y todo. ¿Sí? Por si se dieron cuenta. O por si no se dieron cuenta. Así que está toda la materia arriba. En cuanto a clases, miremos un segundito el cronograma. Bueno, estamos terminando aquí la clase magistral 8. Ahora vamos a empezar el taller global 8.1, que es de integrales de flujo, ya sobre superficies. Eh, Después vamos a tener clase de consulta a las 12, o sea, no, a las 11:30 empieza ese bloque. Y mañana haríamos puros talleres globales, ¿ya? Así que mañana sería como resolver ejercicios, ya cosas prácticas. Ya la parte densa es la clase magistral, en este caso. Bueno, y en la mayoría de los casos, esa es la idea, de hecho. Ya, entonces, me imagino que tienen susto, pero en este taller vamos a aterrizar varias cosas, porque, por ejemplo, vamos a parametrizar algunas superficies, o sea, aprender a encontrar esta función R de U, B, y vamos a calcular áreas de superficies paramétricas. Ya, si se fijan después, esto es puro aterrizar los contenidos. El taller global 8.2 es ahora calcular integrales de superficie de campos tanto escalares como campos vectoriales. ¿Ya? Así que estos dos talleres son como aterrizar un poco, por favor, la clase magistral. Aquí nos vamos hoy día, o sea, en esta nos vamos a dedicar solo a parametrizar y calcular áreas de superficie usando el primer resultado que vi. El primer análogo con longitud de curva, ¿se acuerdan? Ese solo. Ya, así que hay que ir como un resumen de la clase magistral. Eh, Definen superficie, dan la parametrización de un plano, dan la parametrización de una esfera. Ya, ahí hay un ejemplo de un cilindro. Dan la forma de calcular el área, ¿cierto? Que esto también la vimos en la clase magistral. Está la forma ahí de calcular el producto crudo entre los vectores RU y RB. Aquí usan la fórmula para calcular un área. Y después aquí están los ejercicios. ¿Ya? Así que yo creo que vamos con esto primero. Bueno, es que medio directo, pero los dos ejemplos están conectados. Ya vamos a pegar los dos al tiro porque van de la mano. Ya. Espérame un poco, voy a apagar la luz. Ya. Hay que hacer un poco de fotosíntesis. Ya. Entonces, ¿dónde estamos? Ya, escribe una parametrización entonces para el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a A. Ya la vamos a escribir y vamos a tratar de entenderlo un poco, de por qué eso es una buena parametrización para el cilindro. Ya, igual siempre tienen que usar como
lo que ya saben. En el fondo el cilindro igual es una figura que hemos trabajado harto, entonces usen harto lo que ya saben para cuando la figura es una circunferencia, eh, o tiene cara, o tiene alguna similitud o alguna relación con la circunferencia, siempre polares es súper útil. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, el cilindro que estamos trabajando tiene radio A, ¿ya? Supongamos que aquí está el eje Z, el Y y el X. ¿Ya? Entonces ese sería el A, y ese también sería el A. Ahí está. Entonces tenemos el cilindro, y una parametrización de esto es una función R que dependa de U y de B, que tenga tres coordenadas, una para la X, una para la Y, una para la Z. ¿Ya? Entonces piensen que en el plano XY, esto es una circunferencia de radio A nomás. El plano XY. Y nosotros ya sabemos cómo describir los puntos de la circunferencia de radio A. ¿Sí? Sabemos que el X se puede escribir como R coseno de teta, y sabemos que el Y se puede escribir como R seno de teta, donde el teta va entre 0 y 2pi. Bueno, el R sería A, ¿cierto? Porque estamos hablando de la circunferencia, no. Sería A. ¿Ya? Entonces uno perfectamente puede usar estos como X y como Y. O sea, que aquí sea A coseno de teta, y este sea A seno de teta. Porque eso igual me va a recorrer esta circunferencia. Bueno, obviamente ahora ya no estoy usando U y B al final. Ahí voy a ver qué letra estoy usando. Eh, entonces, estas dos me van a recorrer todo esto. ¿Ya? Me van a recorrer esa curva en el fondo. Pero yo quiero que recorran esa curva a todas las alturas. O sea, quiero que se recorra la misma curva acá, y quiero que se recorra la misma curva acá. Entonces yo puedo dejar la Z como una Z, ¿no? Que en el fondo me dé la altura. Entonces mi parametrización, las letras que ustedes usen, ustedes saben que da lo mismo. Para definir todo hablamos de RU y R, o sea, R dependiendo de U, B, pero uno aquí podría usar teta, Z, por ejemplo. Porque al final esas son las dos variables. Ya, pero si les gustó más escribirlo como RU, B, entonces en este caso sería A coseno de U, A seno de U, B. ¿Se fijan? Ahí tenemos una parametrización entonces donde ya, pero vamos a dejar la de arriba, o bueno, la que ustedes quieran. Lo que pasa es que después el ejemplo trabaja con la de arriba todo el rato, así que esta sería como una opción 2 si es que quieren. Es la misma al final. Es solo otra forma de escribirla. Ya, lo que pasa es que igual es conveniente dejar, eh, si es que una variable está representando un ángulo, mejor poner un alfa, un beta, un teta, un qué sé yo, un phi. De hecho, si está girando así, uno usa un teta. ¿Para qué vamos a usar un phi? Porque el phi generalmente es el que mide de arriba para abajo, ¿cierto? Usamos letras convenientes que nos digan más o menos qué significa. Y el z lo dejamos para la altura, porque siempre ha significado el z altura. Entonces, ¿para qué le vamos a cambiar ahora el significado? Ya, así que en verdad esta otra forma la vamos a eliminar. Pero era para mostrarles. Entonces, el teta va entre 0 y 2pi, y el z eh, iría en R nomás, porque el Z no tiene, o sea, el cilindro para arriba es infinitamente alto y para abajo es infinitamente para abajo, ¿no? Entonces, esta sería la región. La región sería 0,2pi cruz R.
estamos haciendo el producto cruz entre, o sea, 0,2pi cruz los reales. Esa es la región sobre la cual se basa esta parametrización. ¿Ya? Así que estamos bien, pues estamos listos con eso. ¿Ya? Ahora dice, determine el área lateral del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado para z entre 0 y 2. Y ahora sí nos están cortando el cilindro. Ya, a este le vamos a poner número 1, así que aquí está el número 1. Aquí le vamos a poner el número 2. Y acá al lado vamos a hacer el número 2. Entonces, en el número 2 tenemos el cilindro, que ahora sí va desde z igual 0 hasta z igual 2. Entonces, esta altura sería la altura z igual 2, y esta altura de acá sería la z igual 0. ¿Cierto? El cilindro ahora tiene altura 2, ¿no? Ahí. Ya, eso mide 2. Bueno, el radio sigue siendo A. Eso no ha cambiado. Ya, entonces, vamos a la clase magistral para que... que les compartí la pantalla de otra forma. Vamos a la clase magistral para acordarnos cómo calcular el área de una superficie cuando uno tiene una parametrización de ella. ¿Ya? Eso lo vimos. Bueno, aquí está también puesto en el resumen del taller global. Ya, ahí está. Dado una parametrización R de la superficie S, vimos que el área de la superficie S está dado por esto. O sea, el área de la superficie es la integral doble sobre el dominio el dominio de los parámetros de R, de U y B, perdón. ¿Ya? De la norma de RU cruz RB de U de B. ¿Ya? Así que veamos qué sería eso en este caso. Entonces la superficie S es el cilindro, ¿ya? Y la parametrización R es esta. Ya la tenemos. Entonces, por la fórmula, por lo visto en la clase magistral, el área de esta superficie es la integral, que se escribe como integral doble, sobre el dominio en donde se mueven los parámetros, que acá le pusimos D también, de la norma de RU cruz RB. ¿Ya? Pero acá no estamos usando U y B, sino que estamos usando teta y z, por lo tanto sería R teta cruz RZ. Y eso de A. Entonces tenemos que calcular el R teta, calcular el RZ, calcular el producto cruz, calcular la norma del producto cruz, y después meter eso en la integral doble, sobre la región D. ¿Ya? Entonces vamos por parte. Primero, R teta, que sería derivar esto con respecto a teta. Este es un vector. Entonces sería menos A por seno, ¿cierto? La derivada de la primera coordenada. Menos A por seno, pues la derivada del coseno es menos seno. Después la segunda coordenada derivada sería A por coseno. Y la tercera sería 0, porque es la derivada respecto a teta y la tercera coordenada es z. Entonces ahí está el R, aquí siempre el R, esto ya en vector. Ahí estamos entonces con el R teta, nos falta el RZ para que después hagamos el producto cruz. El RZ es más fácil todavía porque las dos primeras coordenadas ni siquiera tienen Z, así que 0, 0 y 1. ¿Ya? Ahora entonces hagamos el producto cruz entre ellos. El producto cruz es, hay una matriz que uno puede definir, que al sacarle el determinante de esa matriz, ese resultado es el producto cruz. ¿Ya? Que sería lo siguiente. R teta cruz RZ es igual a el determinante de esta matriz. Igual al determinante de esta matriz. Uno pone I tongo, J tongo, K tongo, en la primera fila. En la segunda fila ponemos el R teta,
ya que el r teta, bueno, aquí voy a tener que agrandar las cosas, porque el r teta es menos a por seno de teta. La segunda coordenada del r teta es a coseno de teta. Y la tercera coordenada es 0. Y abajo, en la tercera fila, ponemos el RZ, que es 0, 0, 1. ¿Ya? Así que vamos a acomodar aquí la primera fila para que quede más o menos proporcional la matriz. Vamos. ¿Ya? Ese determinante tenemos que sacar. ¿Cómo calculan ustedes los determinantes de 3 por 3? Me gustaría saber eso porque hay una forma rápida igual de hacerlo. Eh, ¿Cómo lo hacen? Em, yo al menos aprendí a hacerlo como primero multiplico el i por el determinante de, no sé cómo La que decirlo, bajito. como eso, ¿sí? Después con el j y con las otras dos columnas y después lo mismo con el k. Ya, ya hagámoslo de esa manera entonces. Que hay como hartas formas de ver eso. Ya, veámoslo así. Si así lo vieron, es mejor que lo hagamos. Gracias. Ya, pues entonces, el itongo iría por a coseno y la otra diagonal es 0, así que a coseno. Ese va con más, ¿cierto? Este es más, menos, más. Entonces, menos el j tongo iría con menos a seno por 1 por 1 y 0 por 0 en la otra diagonal, así que no va nada. Después más k tongo por menos a seno por 0 menos a, o sea, menos 0 por a coseno de teta. Así que este va por 0. Ya, entonces el vector que nos está dando es el vector a coseno de teta en la coordenada y tongo, que es la primera, a seno de teta en la segunda, y 0 en la tercera. ¿Ya? Ese es el vector entonces, el r teta cruz rz. Y lo que nosotros andamos buscando es calcular la norma de eso. Porque acuérdense que lo que queremos usar es la fórmula esta. Entonces nos falta sacarle la norma a este vector. Entonces esto implica que su norma, r teta cruz rz, hoy me pica el ojo. Yo creo que muchas horas en el computador me están pasando la cuenta. Ya cada coordenada al cuadrado, o sea, sería a cuadrado coseno cuadrado de teta más a cuadrado seno cuadrado de teta y 0 al cuadrado, ¿cierto? Así que sería eso. Y si factorizamos, esto vale a, ¿cierto? Factorizamos, o sea, esto es la raíz de a cuadrado por la raíz de 1, que es coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso vale a al final, porque la es positiva, porque es el radio, ¿ya? Así que tenemos el producto cruz, que al final, después de pasar por tantas cosas, ¿cierto? Uno saca el r teta, el rz, después calcula el producto cruz, después la norma, dio a. ¿Ya? Una cosa bien bonita. Así que tenemos que integrar esa función en la región D, que es donde se mueven los parámetros. Ahí. ¿Ya? Luego, el área estaría siendo la integral sobre la región donde se mueven los parámetros de la norma de la cuestión, ¿cierto? De la norma del producto cruz, que nos dio A por ds.
¿ya? Entonces, ya habíamos visto quién era, por DA, perdón, no es. Ya habíamos visto quién era D, donde se movían los parámetros, ¿cierto? El θ estaba entre 0 y 2pi porque daba la vuelta completa al cilindro, y el Z ahora estaba entre 0 y 2. En verdad ahora la D cambió, o sea, porque primero yo había puesto esto porque inicialmente el Z, en el primer ejemplo, el Z era libre de estar en todos los reales. Sin embargo, cuando nos pidieron calcular ya el área, el Z ya no era libre, sino que estaba en una zona, ¿no? Estaba entre 0 y 2. Ya, pero voy a cerrar esto, vamos a abrirlo de nuevo. Ya, entonces esto sería entre 0 y 2pi, entre 0 y 2, de la función constante A, de A. Ya, entonces, bueno, pues de A no. El de A se descompone en dz, que es para la primera integral, y después de θ. Entonces, como esto es constante, esta integral de adentro va a dar 2a, simplemente, y después afuera me queda la integral de 0 a 2pi de θ, y como el 2a es constante, 2a por 2pi me va a dar 4pi por a. ¿Ya? Eh, Así que ahí está. Se fijan, y bueno, coincide con lo que uno sabía, porque acuérdense que le estábamos calculando, recuerdo, le estábamos calculando el área a este cilindro, que tiene altura 2, radio A, ¿sí? Y con la fórmula que uno tenía en el colegio uno le dicen, ya chiquillo, el radio, o sea, el radio no, el área del cilindro es la base por la altura, ¿sí? El área en el fondo era el área de la base, que el área de la base es el área de la circunferencia, pi por r cuadrado. Ok, sí. Eh, Así era el área de la circunferencia, ¿no? Pi por r cuadrado. Y por la altura. Eh, a ver, ¿qué pasó aquí? Debiese habernos dado esto mismo. Ah, lo que pasa es que esto, no, pues este es el volumen, este es el volumen. Por eso es lo que está aquí, el volumen. No estoy sacando el volumen acá, estoy sacando el área superficial. ¿Ya? Escucha, hay que cerrarlo de nuevo. Ya, se me borró todo el recuerdo, pero hagámoslo rápidamente. Si el radio era A y la altura era H, en el colegio lo que uno hacía a veces era como tomar esto y ponerlo así. Como que uno imagina que esto está hecho con un papel. Entonces eso mide H y esto mide el contorno de la circunferencia, que es el perímetro. ¿Sí? Entonces el área era 2pi A por H. Pero como el H es 2, en este caso, la altura de este cilindro era 2, entonces sería 4pi A. O sea, coincide con lo que tiene que ser. Por supuesto que sí. ¿Ya? De hecho, de esta forma se han demostrado todas estas fórmulas, como con integrales dobles sobre superficie. Se logran demostrar el área del perímetro, mira lo que dice, el área de la circunferencia, el área de la esfera, del cono, todo eso son cosas que se hacen a través de esto. Pero obviamente en el colegio no les tienen que dar la fórmula, no, pues no le van a enseñar integral triple sobre flujo, qué sé yo. Eso puede. Ya, así que eso. ¿Alguna duda, chiquillos, chiquillas? No, profe. Ya. Estos ejercicios son medio largos, si se dan cuenta.
Eh, pero no son muy complicados, si en el fondo es ir ordenadamente. Quizás lo más complicado puede ser parametrizar. Me he dado cuenta que, bueno, aquí igual uno no tiene como mucho tiempo para interiorizar la técnica de la parametrización de curva o de superficie. Eh, entonces, pero cuando uno ya tiene la parametrización, o sea, tiene la R de U, B o de las letras que sean, el resto es echar a andar las fórmulas. Si se fijan acá, el primero es encontrar una representación paramétrica de la superficie que es parte de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4 que se sitúa arriba de ese cono. ¿Ya? Grafiquemos eso para que se hagan una idea. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. Esa es la esfera de radio 2. Y este es el cono z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Esa a ver, la superficie sería el cono, ¿cierto? Más esta tapita de aquí. ¿Ya? Ahí uno podría buscar la intersección para saber exactamente cuál es esa circunferencia. Pero esa es como un trompo. ¿Sí? Parece un trompo. Ahí. Esa es la superficie. Ya entonces les piden una parametrización de esa superficie. Eh, si se fijan ahí igual, como la cosa es circular, bueno, quedan 2 minutos, no tiene mucho sentido que les dé tiempo para que ustedes lo intenten hacer, y después lo hagamos acá, no va a alcanzar. Así que hagámoslo al tiro. Ya, entonces la figura era un pedacito de esfera, ¿cierto? Y un cono. Sí, te conocí para allá. Y la esfera igual aquí se supone que está como completa. ¿Ya? Entonces este es el origen. ¿Ya? Ahí está el eje Z, el eje Y, el eje X. Entonces la tapita de esto está dado acá, está dado eh, por la esfera. Y el cuerpo, como lo con celeste, está dado por el cono. Ya, entonces nos piden una parametrización. Eh, la parametrización podría ser, uy, se fue el sol. Podría ser con coordenadas esféricas, por ejemplo. Ya las coordenadas esféricas era que el X era rho coseno de teta, seno de phi, el Y era rho seno de teta, seno de phi, y que el Z era rho seno de phi, esféricas.
eso podría darnos alguna, o sea, ayudarnos de esto para que encontremos una parametrización, en el fondo que sea R, porque así tal cual, a ver, si tal cual no. Las parametrizaciones tienen que ser como de R, U, B, ¿no? Tiene que ser de dos variables. Ya, pero bueno, estamos en la hora, así que piénsenlo ahí un rato cómo podría ser una parametrización de eso. Puede que les ayuden las coordenadas esféricas. No, porque el teta va de 0 a pi, el rho va de 0 hasta chocar arriba con el pedacito de esfera, y el phi va de 0 hasta chocar con el pedacito de cono. Bueno, ahí lo vemos a la vuelta. Lo vemos a la vuelta y ya después ahí abrimos espacio para todas sus consultas. Ya, eso. Nos vemos entonces a las 11:32. Terminamos este ejercicio y empezamos a ver sus consultas. Ya, eso. Adiós. Hasta un ratito.